A menudo habrás escuchado cosas como que la Edad Media fue un periodo oscuro, largo, lleno de miserias, con oleadas de peste y hambruna, con un régimen feudal atroz, todo cosas negativas. La Edad Media fue un larguísimo periodo que ocupó casi 1000 años de la historia y, como comprenderás, en un tiempo tan largo, un milenio, pasaron muchas cosas y no todas malas. De hecho, la Edad Media ha dado elementos brillantes, por ejemplo, en el ámbito cultural, y a esos aspectos culturales vamos a dedicar este vídeo. Hoy vamos a sobrevolar nuestra historia medieval, la Edad Media española, que tuvo elementos comunes con la europea, pero que cuenta con un factor diferencial, la presencia del Islam. Así que estamos ante dos mundos, dos partes, la árabe y la cristiana, y las relaciones que se establecen entre ellas marcará esta parte de nuestra historia. Es cierto que la Edad Media española es un larguísimo periodo de guerras. Los musulmanes se enfrentan a los cristianos, estos se enfrentaban entre sí y los musulmanes también tenían sus rencillas. Este es, pues, el panorama. Árabes y cristianos en permanente conflicto, dando 1000 batallas, enfrentándose. Un largo tiempo en el que poco a poco los reinos cristianos irán arrebatando terreno a los árabes, y este es básicamente el proceso histórico al que llamamos Reconquista. En la primavera del año 711, un ejército de bereberes desembarca en el sur de España y se enfrenta a don Rodrigo en los alrededores del río Guadalete, al que, por cierto, vencieron y dieron muerte. Empieza la conquista árabe de Hispania, que fue rapidísimo. Las ciudades iban cayendo una a una sin apenas encontrar focos de resistencia. Y digo apenas, porque en el norte de la península sí hay resistencia. Estos focos se concentran en dos espacios, en la zona cantábrica y en la pirenaica. Es en esa franja peninsular donde nacen los reinos cristianos. La primera derrota de los árabes tuvo lugar en el mismo siglo de su invasión, en el siglo VIII, cuando una expedición árabe se lanza contra Pelayo y es derrotada en la célebre batalla de Covadonga, rodeada de leyenda y mitificada con el tiempo, convirtiéndola en el punto de partida de la Reconquista. Tras la batalla de Covadonga, Pelayo fija su corte en Cangas de Onís. Nace tímidamente el reino de Asturias, que poco a poco irá expandiéndose. Es así como desde el norte de la península se van conformando distintos reinos y condados que se van agrandando, que a veces se unen y otras se separan, que vuelven a unirse, que muchas veces luchan entre sí y otras acaban independizándose. Como te decía, la Edad Media española albergó una serie de hechos culturales de enorme importancia. Son precisamente esos hechos culturales los que hacen que nuestra historia medieval brille con luz propia, y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, del legado cultural de la Edad Media. Quizás el acontecimiento cultural más importante de la Edad Media en la península es la transformación de la lengua común, el latín vulgar, en nuestro conjunto de lenguas romances, en las que influyó además la lengua árabe que hablaban los invasores musulmanes. Los monasterios de los reinos cristianos de la Edad Media fueron los responsables de un prodigio cultural, la preservación de la cultura clásica en sus códices, libros copiados a mano y asombrosamente miniados con dibujos que además son testimonios de la vida cotidiana en las diversas épocas. Allá por el siglo XI, en un monasterio de San Millán de la Cogolla, un pueblecito de lo que hoy es La Rioja, un monje estudiaba un códice, un libro escrito en latín. El libro era de difícil comprensión y, para ayudarse en la tarea, aquel monje escribió unas notas, unas glosas, en los márgenes del libro. Aquellas notas estaban escritas en el habla del pueblo, una lengua romance, el castellano. Esas notas son las célebres glosas emilianienses, el primer testimonio escrito en una lengua romance, el castellano. En otras páginas del mismo libro aparecieron otras anotaciones, pero en vascuence. Este es el testimonio más antiguo escrito conservado de dicha lengua. La guerra y la religión explican el nacimiento de la poesía épica castellana en el siglo XII, con el Cantar del Mío Cid, y de la poesía lírica con la figura de Gonzalo de Berceo, el primer poeta de nombre conocido en castellano. Por cierto, Berceo residió en ese monasterio de San Millán de la Cogolla del que hemos hablado antes. Una de las instituciones culturales más importantes de la España medieval fue la Escuela de Traductores de Toledo, creadas por el rey Alfonso VII, donde todo el saber clásico y antiguo conservado por las
fuentes árabes se transmitió a los centros europeos culturales. Es también en la Edad Media cuando se crean las primeras universidades españolas, como las de Palencia, Salamanca, Valladolid o Sevilla. No podemos olvidarnos de uno de los personajes más cultos del periodo, el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, un rey cultísimo que escribió obras jurídicas, históricas, poéticas y científicas. El siglo XIV albergó un nuevo resplandor cultural en la literatura, con el arcipreste de Hita en el libro del Buen Amor, el infante don Juan Manuel con sus narraciones breves del conde de Lucanor. En el siglo siguiente floreció la lírica con el marqués de Santillana y los poemas de Juan de Mena. Todo el vigor de la Edad Media está volcado en nuestro incomparable romancero, y en la corona de Aragón la Edad Media cuenta con una figura genial, el catalán Ramon Llull. Por cierto, puede que esta sea la primera vez que estás en este canal, así que me presento brevemente. Soy Mercedes de la Cierva, cofundadora de Distendo, desde donde nos dedicamos a la difusión de la historia y la cultura. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que publicamos. Seguimos. Al poco tiempo de la llegada de los árabes, Hispania pasó a denominarse Al-Ándalus. Con la llegada de Abderramán I a Córdoba, Al-Ándalus se transforma en un emirato, con capital allí, en Córdoba. Fue entonces cuando empezó a construirse la mezquita de Córdoba, una construcción excepcional con su sistema de arcos dobles y la alternancia de piedra y ladrillo que le otorgan esa bicromía blanca y roja tan peculiar. Casi todos los sucesores de Abderramán I llevaron a cabo ampliaciones hasta que a finales del siglo X Almanzor realizó la última. Otro de los emires fue Abderramán II, en cuya corte se consiguió reunir a algunos de los mejores poetas, astrólogos y juristas de su tiempo. La figura más conocida de esa corte fue un célebre cantor, Ziryab, quien llegó al Andalus desde Oriente e incorporó importantes novedades en la música y además trajo costumbres orientales que a día de hoy mantenemos, como la elección de diferentes prendas para vestir según la época del año, el orden de las comidas, el uso de manteles y servicios de cristal o la delicadeza de algunos manjares como los espárragos. Con Abderramán III se instaura en Al-Ándalus el periodo conocido como el Califato, que se convirtió en una extraordinaria estructura de poder que sobrevivió 100 años. La obra más ambiciosa de este califato fue la ciudad palatina de Medina Azahara, levantada por orden de Abderramán III a escasos kilómetros de Córdoba. Todos los testimonios que hablan de Medina Azahara destacan su grandiosidad: tejados dorados, fuentes incrustadas de piedras preciosas, edificios de mármol. Otro legado importante de los árabes es la lengua. Más de 3.000 vocablos del español son de origen árabe. Merecen una mención también sus piezas cerámicas o algunos objetos maravillosos labrados con una maestría envidiable. Los emires y califas de Al-Ándalus convocaron a muchos sabios de Oriente. Con sus conocimientos de la antigüedad clásica y de Oriente, desarrollaron instrumentos científicos como astrolabios, cuadrantes y esferas del mundo. Vamos acabando y lo hacemos con un colofón de lujo, el arte nazarí, aquel que se desarrolla en el Reino de Granada y que se caracteriza por una arquitectura en la que predomina la decoración. El paradigma del arte nazarí es una de las maravillas del mundo, la Alhambra de Granada, que a día de hoy sigue deslumbrando al visitante. Estos son solo algunos de los hitos culturales de la Edad Media. Llegados a este punto, estoy segura de que estarás pensando: ¿pero no nos vas a hablar del arte románico? ¿De verdad que no vas a decir nada del Camino de Santiago o del arte gótico? Pues claro que sí. De hecho, esa es una de mis partes favoritas, pero la dejo para el siguiente vídeo, porque a mi juicio bien merece uno propio, ¿no crees?